precisamente por la existencia de Dios. Ambos, por lo que sé de ti y también por mis experiencias vitales y a través de la música, de la inspiración, del chamanismo, de la meditación, yo creo que ambos creemos en que hay una energía, una fuerza superior, algo que es que de componente espiritual, que es pura sabiduría, que lo une todo, a lo que podríamos llamar de alguna forma Dios, la fuente, a lo que decías tú, que efectivamente estar desconectado de ello es casi como una enfermedad que sufre mucha gente. ¿Cómo explicarías o cómo devolverías tú la fe? ¿De qué forma, o sea, a través de qué explicación, la fe a alguien que no cree en Dios? Y cuando hablamos Dios, efectivamente, alejado de cualquier concepto religioso. Porque es que ahora la gente ha perdido la fe en todo. Hablábamos antes del amor, pero en ese algo superior que está también en nosotros. Entonces, eso, por traer un poco de esperanza. Hoy me gustaría que esta tertulia trajera un poco como de luz y de esperanza entre tanto ruido y tanto caos. Así que nada, adelante. Otro melón más abierto. No, con mucho gusto. No es por, ni mucho menos por dar publicidad, pero precisamente dentro de unos días, es cuestión de días, sale a la luz un libro que mi esposa Lola y yo mismo hemos escrito desde nuestra pasión, ya no solamente por la espiritualidad, que la tenemos, sino también por la ciencia. En lo que es fundamentalmente la astronomía y la astrofísica son componentes muy importantes en nuestra vida. Y esta cuestión que tú planteas hace tiempo que nos llamó la atención. Y nos llamó la atención ¿por qué? Porque estudiando la astrofísica moderna, percibíamos que casa por completo con lo que acerca de la vida, el universo y la existencia nos dicen las tradiciones espirituales serias. Entonces, publicamos un libro que saldrá en unos días que tiene como título El universo según la astrofísica y la espiritualidad. Toda la primera parte del libro es un resumen de lo que la astrofísica enseña sobre el universo, entendiendo además por lo que enseña la astrofísica no solamente el universo que ahora tenemos delante, sino lo que fue su origen, lo que fue el universo temprano, lo que fue su origen y lo que le precede, que es un tema que la astrofísica se está planteando en la actualidad, lo que precede al propio universo. Y es ahí donde me quiero centrar para responder a tu pregunta. Cuando hablamos de la divinidad, creo que uno de los grandes aliados que tenemos actualmente para comprender lo que es la ciencia. Antiguamente, muy antiguamente, esto fue así. Es decir, cuando repasamos la historia, los grandes científicos han sido personas de una profunda espiritualidad y viceversa. Ha habido muchas personas de una gran espiritualidad que han sido grandes científicos. Pongamos por caso, por ceñirnos a gente que conocemos bien todos, ¿no? Pitágoras fue un gran científico y tuvo una profunda espiritualidad. Leonardo da Vinci fue un gran científico y tuvo una profunda espiritualidad. Albert Einstein fue un gran científico y tuvo una profunda espiritualidad. Pero sobre todo antes del siglo XVI y XVII, esto era una nota común. Todos los científicos tenían una visión espiritual de la vida. Una cosa iba con la otra. La ciencia, a partir del siglo XVII, XVIII, se fue apegando mucho a la materia y se fue apartando de la conciencia, se fue apartando de la espiritualidad. Pero desde la teoría de la relatividad de Einstein y desde la aparición de la física cuántica a lo largo del siglo XX, este divorcio entre ciencia y espiritualidad ha ido desapareciendo. Y hoy día, ciencia y espiritualidad vuelven a caminar de la mano. Y para ponerlo de manifiesto y como referente para aquellas personas que no quieran acercarse a lo espiritual desde lo espiritual, que no quieran acercarse a lo divino desde lo espiritual, vamos a acercarnos a través de la ciencia, porque la ciencia nos dice, el universo surge del Big Bang. Ya, pero los científicos se preguntan, ¿y el Big Bang por qué sucede? ¿Qué es lo que lo provoca? Hubo una época que se decía, no es algo que es una singularidad, es algo que ocurre, no sabemos muy bien por qué, ocurre y ya no ocurre más. Eso es una singularidad. Pero claro, esto es una explicación poco seria que la astrofísica ha ido echando atrás. Y hoy día se habla de que antes de que el Big Bang se produjera, hubo una fluctuación, hubo una inflación cósmica, es decir, como si en el espacio se inflara un enorme globo
y dentro del globo se produce un recalentamiento que genera la inflación, que genera el Big Bang. Es decir, el Big Bang tiene como factor de provocación la inflación cósmica. Pero claro, entonces los científicos se preguntan, bueno, ¿y esa inflación cósmica qué es lo que lo origina? Y lo que se nos dice actualmente, y además los estudios de los aceleradores de partículas han sido fundamentales en esto, lo que se nos dice es que antes de la fluctuación del vacío, antes de que haya nada que remotamente se parece al universo que conocemos, lo que hay es algo que es enormemente difícil de definir. La fluctuación, la inflación cósmica que provoca el Big Bang surge por una fluctuación del vacío, un vacío preexistente, un vacío que es vacío porque no se corresponde a nada de lo que nosotros consideramos o llamamos materia, energía o nada que se le parezca. Pero ese vacío preexistente vibra, y su vibración provoca la fluctuación del vacío, provoca la inflación cósmica que provoca el Big Bang. Y esto, por ejemplo, porque es la tradición que tenemos más a mano, cuando uno lee en el cristianismo el Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan? Al principio fue el verbo, al principio fue la vibración, al Exacto. principio fue el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. La ciencia nos habla de que hay algo preexistente. Ese algo preexistente es lo que coloquialmente llamamos Dios. Pero ojo, y con esto termino, Isabel, hay que tener en cuenta que los maestros y maestras nos aconsejan no ponerle nombre, porque a ponerle nombre lo estamos encajando en un concepto y es imposible que a través de un concepto mental entendamos la envergadura de ese vacío preexistente que no es nada, pero a su vez es algo y de donde todo procede a través de su propia vibración, y que en lugar de denominarlo Dios, Alá, Brahman o el nombre que se nos ocurra, los antiguos lo llamaban aquello, ya está, aquello. Y aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Aquello no tiene origen. Ese vacío preexistente que vibra, que tiene una presencia, aunque esa presencia escapa de nuestros esquemas mentales, ese vacío preexistente es aquello y no tiene origen. Al no tener origen, como también la ciencia nos dice, no tiene principio y no tiene final. Y aquello que no tiene origen es el origen a través de su propia vibración de todo lo originado. Y claro, si esto lo admitimos como hipótesis la posibilidad de la existencia de aquello que no tiene origen y que es origen de todo lo originado, lo que viene a continuación es ineludible. Si existe aquello que no tiene origen, que origina todo lo originado, aquello está presente, inmanente y subyacente en todo lo originado. Por tanto, está presente en ti, está presente en mí, está presente en todos los seres humanos. Esa sería la esencia, el núcleo duro de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, la divinal esencia a la que hemos hecho referencia. Así que el estudio en profundidad de la astrofísica creo que en estos momentos nos lleva directamente a la percepción de lo divino. Yo creo que cualquier cosa, incluso salir a observar la naturaleza, a ver cómo los animales se mueven, las bandadas de pájaros, los bancos de peces en perfecta armonía, en perfecta sincronización, o sea, son el agua y el agua es ellos, son el aire y el aire es ellos, es como si todo formara parte de una coreografía cósmica, ¿no? De alguna forma. Y observar eso y sentirlo para mí me convence de la existencia de esa energía sutil que lo envuelve todo. Y ahora, para continuar, te quería preguntar, Emilio, ¿cuál crees que es el sentido de la vida? O sea, ¿por qué estamos todos aquí? ¿Y por qué no recordamos dónde estábamos antes? ¿Crees que de alguna forma estamos aquí en este campo de batalla, en esta escuela, para pulirnos, recordar que venimos de esa energía, de esa fuente y volver de alguna forma a casa? ¿O cuál crees que es tú el sentido de nuestra presencia aquí? Bien, lo primero y fundamental es poner sobre la mesa el hecho de que la vida tiene un sentido. No mi vida o la tuya, sino la vida. La vida tiene un sentido. En la tradición oriental, esto tiene que ver con el denominado Tao, el Tao. El Tao lo que nos dice es que como
se da la existencia de aquello que no tiene origen, que es origen de todo lo originado. Todo lo originado tiene ese principio primordial que lo impulsa. Ese principio primordial que todo lo origina, impulsa todo lo originado. Y ese impulso marca un sentido. El término Tao es un vocablo del chino antiguo que viene a significar algo así como camino, ¿no? Marca un camino y también marca un destino. Ese camino, ese destino, es el sentido de la vida. Y para entender el sentido de la vida mentalmente, hay que acudir a una práctica también oriental que es el neti neti. ¿Qué significa el neti neti? Esto no es, esto no es. Es decir, también se utiliza en matemáticas. Es decir, hay muchas ocasiones que es difícil saber lo que una cosa es. Y para acercarnos a lo que es, vamos quitando lo que no es. Esto no sé lo que es, pero esto no es, esto no es, esto no es. Y finalmente, poco a poco así, te vas acercando a lo que es. En el caso del sentido de la vida, es muy importante este neti neti, porque saber cuál es el sentido de la vida nos lo va a indicar muy bien lo que es ponerte a contramano del sentido de la vida. Si percibimos lo que es ponerte a contramano del sentido de la vida, por el neti neti puede de alguna forma vislumbrar lo que es el sentido de la vida. ¿Y qué es ponerte a contramano del sentido de la vida? Lo podemos entender muy fácilmente. Hace 400 años Galileo Galilei mantuvo la idea de que la Tierra no es el centro del universo y de que la Tierra da vueltas al Sol, se mueve en torno al Sol y que no es el Sol y el universo entero el que se mueve en torno a la Tierra. A Galileo Galilei, por decir esto, lo torturaron, lo martirizaron y lo iban a matar. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Pues dijo, me he equivocado, no se retractó, me he equivocado, ¿cómo he podido decir tal tontería? Claro que sí, la Tierra está fija y todo lo demás se mueve en torno a la Tierra, me equivoqué. Se cuenta que estando ya muchos años después, entonces no lo mataron, ¿no? Pasaron muchos años, y estando Galileo Galilei ya en el lecho de muerte por enfermedad, ya viejo, ya habían pasado años, como digo, pues se cuenta que antes de expirar dijo el famoso Epur si mueve, y sin embargo se mueve. Claro que se mueve, no se va a mover la Tierra, claro que se mueve, y es la Tierra la que se mueve en torno al Sol. Recordar esto hoy, ¿por qué lo hago en estos momentos, Isabel? Porque yo creo que nadie mantiene la idea de que la Tierra sea el centro del universo. Vamos, originaría que una carcajada colectiva si alguien mantuviera semejante estupidez, ¿verdad? Pero fíjate, nos reímos si alguien dice que la Tierra es el centro del universo. Pero ¿cuántas personas creen que ellas son el centro del universo? Muchísimas. Muchísimas personas creen que ellas son el centro del universo y que todo gira en torno a ellas, que todo está a su servicio. ¿Al servicio de qué? De su pequeño yo, de su egoísmo, de su egocentrismo, como mucho al servicio mío y de los míos, ¿no? Mis seres queridos, mis amigos. Y de esto, curiosamente, no nos reímos, de esta cosa absurda de pensar de que yo y los míos somos el centro del universo. Y habría que reírse a carcajadas, porque reírse es algo muy serio y el sentido del humor es muy importante. Reírnos de nosotros mismos a carcajadas. Eso es vivir a contramano de la vida, creer que tú eres el centro. El sentido de la vida y el alinearte con el sentido de la vida es vivir al servicio de la vida. Y ojo, cuando vas profundizando en esa práctica, no la práctica de el ser el centro del egoísmo, del egocentrismo, cuando estás al servicio de la vida, cuando en tu día a día hay una prevalencia de ese servicio, ya no solamente con relación a los seres humanos, sino con relación a la vida en todas sus manifestaciones, como todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Que tú antes compartías. Cuando todo eso va apareciendo en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de algo enormemente importante. Y es que ponerte al servicio de la vida es la verdadera forma de ponerte al servicio de ti mismo. Porque cada uno de nosotros no somos otra cosa que esa vida. Pero no la vida vista desde el árbol, sino la vida vista desde el bosque. Ponerte a contramano de la vida es vivir aferrado al árbol. Ponerte al servicio de la vida
hace que tú eres un árbol, sí, eres un árbol, pero vives en un bosque. Y tu vivencia como árbol tiene muy presente ese bosque en el que es tu hábitat de existencia, ese bosque en el que pasas tus días, ese bosque que en definitiva tu hábitat existencial. Y entonces te das cuenta de que tú como árbol, siendo árbol, eres el bosque mismo. Con lo que cuando te pones al servicio del bosque, cuando te pones al servicio de la vida, te estás poniendo al servicio de ti mismo, pero no del pequeño yo efímero y pasajero, sino de lo que realmente eres. Y ese sentido de la vida y ponerte al servicio del mismo te va permitiendo lo que ese gran místico del siglo XX todavía vive a estas alturas del siglo XXI, que fue y es Willy Jigger, el monje benedictino que hizo tanto por traer la meditación zen, es de los grandes impulsores de la meditación zen en Europa. Willy Jigger tiene escrito un libro que se llama La ola es el mar. Fíjate, el título lo dice todo. Tú eres una ola, sí, pero siendo la ola, eres el mar. Como te aferres a la ola, como te aferres simplemente al árbol, te estás poniendo a contramano del sentido de la vida. Si siendo ola te das cuenta, si siendo árbol te das cuenta que eres mucho más, que eres el océano, que eres el bosque, entonces tus comportamientos, tus actitudes, tus percepciones, lo irás orientando al sentido de la vida. Y en la medida en que vamos avanzando en el sentido de la vida, repito, te das cuenta de que es ponerte al servicio de tu verdadero yo, de lo que verdaderamente eres, y eso, y concluyo, va llevándonos a la experiencia mística por antonomasia. La experiencia mística por antonomasia es que al ponerte al servicio de la vida, al darte cuenta que la vida tiene un sentido y alinearte con ese sentido, pues entonces hay un momento, como tú muy bien decías hace unos segundos, Isabel, hay un momento en el que ves a Dios en todas las cosas. Ves a Dios en todas las cosas. Y como nos enseñó San Juan de la Cruz, esa experiencia impresionante de ver lo divino en todas las cosas no es sino el preámbulo, por maravilloso que sea, no es sino el preámbulo de la experiencia de las experiencias, que ya no es ver a Dios en todas las cosas, es ver todas las cosas con los ojos de Dios, ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y esa es una experiencia real que han vivido grandes hombres y mujeres, porque esa divinidad, como decíamos antes, no es un señor de barba blanca que esté más allá de Saturno. Esa divinidad es aquello que no tiene origen, pero que al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente, inmanente en todo lo originado, también en ti y también en mí. Y desde ahí podemos y estamos en condiciones de ver toda la realidad que nos rodea. Todo lo contrario sucede cuando con el síndrome Galileo nos creemos que somos el centro, el pequeño yo, todo nos convertimos en el centro de la vida y entonces estamos perdiendo el sentido de la vida. Hay personas que me preguntan, Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? Y mi respuesta a Isabel es muy clara y muy contundente y puede incluso ofender un poco al principio antes de que lo explique, porque mi contestación es nunca, nunca. Si buscas el sentido de tu vida, no lo vas a encontrar nunca. Porque es el pequeño yo que está buscando el sentido de su existencia, sin parámetros, sin atenerse a lo real, en medio de ficciones mentales, en medio del miedo y de la inseguridad. Nunca vas a encontrar el sentido de tu vida. Busca el sentido de la vida y cuando encuentres el sentido de la vida, hallarás el sentido de tu vida. Halla el sentido del bosque y entonces encontrarás el sentido del árbol. Pero tú como árbol intentando buscar el sentido del árbol sin comprender el sentido del bosque es imposible. Tú como ola, salvo que entiendas al océano, nunca vas a entender el sentido de tu vida como ola. Creo que estos ejemplos lo ponen, son sencillos y facilitan que lo entendamos. Qué interesante. Pues del sentido de la vida quería pasar al sentido de la muerte. Tú tuviste una experiencia cercana a la muerte y me gustaría también que contaras brevemente esa experiencia
y por qué desde tu punto de vista la muerte forma parte de la vida y no hay que tenerle miedo. Hay muchas personas que viven continuamente en el miedo, viviendo la vida que ha sido estipulada para ellos y sin embargo también tienen un tremendo miedo a morir cuando aún no han aprendido a vivir. Entonces, cuéntame tu punto de vista, porque el hacer de la vida una obra de arte, el vivir con consciencia en equilibrio, creo que hace que el miedo a la muerte desaparezca y se viva como desde la serenidad, como un paso más. Bien, ahí cuando hablamos de la vida después de la muerte, o la vida más allá de la muerte, desde el punto de vista materialista se suele decir, pero ¿hay alguien que pueda demostrar que hay vida después de la muerte? ¿Hay alguien que haya venido para decírnoslo? A los materialistas yo les vuelvo la pregunta, bueno, ¿y hay alguien que pueda asegurarnos de que no hay nada después de la muerte? ¿Hay alguien que pueda de verdad afirmar con rotundidad de que después no hay nada? Pero lo cierto, más allá de esta pequeña broma, es que a favor de la vida después de la muerte sí hay cosas muy importantes. Por ejemplo, todas las tradiciones espirituales y todas las escuelas filosóficas trascendentes de toda la historia de la humanidad, da igual la época, la cultura o la geografía, nos hablan de la vida más allá de la muerte. Todos los sabios y sabias, es decir, cogemos una enciclopedia, y todos los personajes insignes que consideramos pilares de esta civilización han estado convencidos de la vida después de la muerte. Yo creo que esto es un toque hacia la humildad, ¿verdad? Si estos grandes hombres y mujeres, que son nuestros grandes referentes, todos, sin excepción, han coincidido en la existencia de la vida después de la muerte, oye, mi ego lo tengo que calmar un poquito, ¿no? Pues todos están equivocados y el que tengo razón soy yo. Por lo menos nos debe llevar a plantearnos la hipótesis de que hay una vida después de la muerte. Desde tiempos muy remotos y a lo largo de la historia tenemos textos que nos hablan, escrituras que nos hablan, no solamente de la existencia de vida más allá de la muerte, sino de lo que es, de lo que sucede, de lo que se vive en esa otra vida. Y estaba ya en los jeroglíficos de las pirámides de Egipto y está en el denominado libro tibetano de los muertos del siglo VIII, por poner solamente dos ejemplos de los muchos textos que tenemos a nuestra disposición. Pero es que igualmente hay personas, y yo sé que eso a los materialistas les resulta inconcebible, hay personas que tienen el don de ver a los desencarnados y no están locas. Yo conozco un número significativo de hombres y de mujeres que tienen ese don. Y no es un don que hayan buscado, es un don, como le sucede a los dones, innato. Y tienen esa capacidad que además a edades tempranas es un estorbo importante en nuestra vida, porque claro, tener la capacidad de ver desencarnados cuando eres un adolescente, cuando eres un joven, pues te lleva a experiencias que son difíciles de gestionar, pero la realidad es que es todo un regalo de la vida y estas personas nos hablan con claridad también de esa otra vida que hay más allá de la muerte. Y por fin están, lo que tú has citado, las experiencias cercanas a la muerte, que son numerosísimas y que, por un lado, están ya o están empezando a ser cuantificadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos años, el Instituto Gallup, que es un instituto demoscópico, realizó un estudio y llegó a la conclusión de que en Estados Unidos, que son unos 320 y tantos millones de personas, 5 millones de personas han tenido experiencia cercana a la muerte. Y eso es trasladable a el resto del mundo. Estamos hablando de muchos millones de personas que han tenido esta experiencia. Y hubo una época en la que la ciencia despachaba las experiencias cercanas a la muerte como alucinaciones, como efectos mentales de estar a punto de morirte. Hoy, sin embargo, la ciencia ha dado un giro al respecto muy importante y son muchos los científicos que aseguran que no se trata de eso, que es precisamente el que puede haber algo más. Y esto se ha debido, entre otras cosas, a porque, como hay tantas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, ha habido científicos, ha habido neurólogos y neurólogas que han tenido esta vivencia y que, siendo especialistas en la materia, saben perfectamente diferenciar lo que es una alucinación de lo que es otra cosa, de lo que son reacciones de efectos químicos cerebrales, de lo que es otra cosa. Y esas experiencias cercanas a la muerte, además,
tienen como otra de sus características que todas son muy semejantes. Y esa semejanza la podemos encontrar incluso en la primera experiencia cercana a la muerte que tenemos a nuestra disposición escrita y que nos encontramos en un libro de hace 2500 años, que es La República de Platón. Sí, Es el mito un tocho así de gordo que recoge los diálogos de Platón con Sócrates. Fíjate que dos figuras, ¿no? Y aunque el libro es muy gordo, en el tramo final de la República, que las personas pueden pensar, y bueno, ¿y la República cómo va a hablar de estas cosas? Se hablan de muchas cosas, también del amor, por cierto, y de la amistad y de la afinidad álmica, de muchas cosas, y se habla finalmente de las experiencias cercanas a la muerte y se narra con precisión la experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado que aparentemente muere en el campo de batalla y cuando le están haciendo el rito funerario vuelve a la vida y cuenta su experiencia que Sócrates en su diálogo con Platón comparte con nosotros. Pues bien, desde esa experiencia del soldado a cualquiera, incluyendo la mía, hay enormes similitudes. El percibir cómo sales de tu cuerpo, cómo tú estás fuera y tu cuerpo, muerto entre comillas, está abajo. El ver tu vida entera tal como la has vivido todos los años que sean. A mí me sucedió cuando tenía en el 2010, cuando tenía 52 años, y la ves en un instante, es como si te tragaras un chip con un vaso de agua y tu vida entera la ves. Y al ver la vida entera sucede algo también maravilloso, que es que percibes las conexiones, es decir, que en la vida todo está como entrelazado, que si se cierra una puerta es para que se abra otra, que hay un tejido armónico que cuando estamos en el día a día se nos escapa, pero cuando la ves en su conjunto, ves que una puerta se cierra para que se abra otra, que una experiencia sucede aunque a tu mente no le guste porque va a ser la única vía para que después tenga un encuentro, tengas otra experiencia, y todo eso lo ves en su conjunto. Y eso aporta una paz, Isabel, eso aporta una armonía tremenda. Y también empiezas a percibir la presencia de formas de luz que te acompañan, que como por una fragancia vibracional, porque no hay formas físicas, pero se percibe que es la presencia de la esencia, de la dimensión álmica espiritual, de seres queridos tuyos que ya desencarnaron y que desde el plano de luz, que es a donde vamos cuando se produce ese fallecimiento, vienen como a recibirte, vienen como a recogerte para acompañarte a eso que se conoce como el túnel de luz, que es la entrada desde este plano al plano de luz. Entonces, todo esto está en las experiencias cercanas a la muerte, perfectamente descrito. Ya te digo que esto era un tema que hace un tiempo se despachaba como alucinación o como reacciones químico-cerebrales. Hoy ya muchos científicos ponen de manifiesto que no, que esto tiene otra sustancia, que esto tiene otra esencia, y para mí es una constatación maravillosa, amén de las otras que te he comentado, de que hay una vida después de la muerte. Y que cuando volvemos aquí, porque vamos y volvemos, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con las reencarnaciones, en lo que todas las tradiciones espirituales coinciden. También el cristianismo original hasta el siglo VI también hablaba de las reencarnaciones. Ese gran padre de la Iglesia del siglo II y III, que fue Orígenes, fue un gran divulgador, ¿no?, de lo que la reencarnación es y lo de que la reencarnación representa. Y cuando nos planteamos la gran pregunta, bueno, y cuando volvemos, ¿por qué no recordamos lo que hemos vivido? Pues muy sencillo, porque no viviríamos esta vida. Es decir, si la gente común y ordinaria, yo no digo los sabios y sabias, sino la gente común y ordinaria, tuviera un conocimiento, tuviera la memoria de las vidas que ha vivido, no vivirían esta vida. Porque hemos vivido tantas cosas, Isabel, han sido tantas experiencias, han sido tantas vivencias, que si las tuviéramos aquí, por decirlo de algún modo, nos impedirían vivir esta vida con plenitud. Por eso, precisamente, se produce el olvido, para que podamos vivir esta vida sacándole verdaderamente jugo a la experiencia. No obstante, en los Yoga Sutras de Patanjali, por ejemplo, se nos dice que en la medida en la que vamos avanzando por el camino de la conciencia, ese gran olvido se abre y vamos recordando la vida pasada. Pero la vamos recordando precisamente porque ya tenemos una madurez para poder asumir e integrar esas experiencias. Pero al final el objetivo final sería romper esa rueda de
reencarnaciones, ¿no? La rueda del samsara que se habla en la tradición oriental. Buda hablaba de que hay que romper esta rueda de reencarnaciones, de alguna forma alcanzar un estado evolutivo que te libre de volver a encarnar. Todas las interpretaciones que se hacen de los mensajes de Buda, yo creo que están muy contaminados. Nadie que tenga una altura espiritual, y Siddhartha Gautama Buda sin ningún tipo de duda la tenía, va a hablar de la vida y va a hablar de las reencarnaciones como una especie de prisión, como una especie de amenaza, como de forma descalificativa o descalificatoria, bajo ningún concepto. Porque cada vida que desarrollamos, cada vuelta a este plano, cada nueva encarnación es un regalo, es una oportunidad de vivencia, es un regalo de la vida y de la existencia. Y todo tiene un sentido profundo. El sentido profundo, evidentemente, para entrar de lleno en él y para profundizar, necesitaríamos no una charla, necesitaríamos estar hablando durante meses, porque las grandes preguntas necesitan también grandes respuestas. Es decir, una pregunta profunda necesita una respuesta profunda, y las respuestas profundas requieren ya no solamente de un tiempo, sino requieren de una hondura, ¿no?, para llegar a esa respuesta. Pero dicho de una forma enormemente sintética, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, por utilizar una terminología occidental, podemos llamarlo el espíritu. El espíritu, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, la divinal esencia, el espíritu. El espíritu, que procede de la vibración de aquello que no tiene origen, para adentrarse en la materia, cosa que hace con vocación natural, no lo hace por obligación, lo hace de manera natural en el proceso de desencadenar todo lo que existe, el adentramiento, la envoltura, el meterse, el envolverse el espíritu en la materia, hace que, como la materia sea una materia u otra, sea lo que la ciencia llama materia ordinaria, materia oscura, energía oscura, da igual, siempre es materia, para Kriti, le decían los antiguos. Pues bien, la materia siempre tiene una vibración más densa que la del espíritu. A partir de ahí, cuando el espíritu se va metiendo en materias cada vez más densas, necesita, como si fuera, permíteme la metáfora, un batiscafo, ¿no?, que es lo que utiliza el ser humano para meterse en las profundidades oceánicas. Y ese batiscafo es lo que se conoce como alma. El alma es el batiscafo que usa el espíritu para poderse meter en la materia. Y a través del alma, precisamente, cuando hablamos de reencarnación, el espíritu es siempre el mismo y el alma es la que se va proyectando en distintas reencarnaciones. Jesús de Nazaret, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, lo llama la lámpara de aceite. Es la metáfora que utiliza para hablar del alma. Y dice que la tenemos que ir llenando de aceite. A través de las experiencias que vamos viviendo de encarnación en la cadena de vidas, estamos llamados a ir llenando la lámpara de aceite, a ir llenando de aceite el alma. Es decir, el alma, con el tripulante que es el espíritu, el alma va recogiendo experiencias, va recogiendo vivencias, y eso hace que el alma se vaya desarrollando en autoconsciencia y metafóricamente se vaya llenando de aceite. Y se va llenando de aceite cuando vivimos experiencias del modo y de la manera que podamos extraer aceite. A mí me gusta decir que si sembramos piedras en nuestra vida, egoísmo, egocentrismo, materialismo, poco aceite vamos a recoger de una vida así, ¿verdad? Pero si tenemos una vida, vamos a decirle, más natural y más normal, donde las experiencias de una cierta vibración tienen presencia en nuestra vida, eso es la siembra que nos permite recoger aceite para nuestra alma. Y hay un momento determinado en el que estamos llamados a completar la lámpara de aceite, a llenarla. Y ese momento es el momento que en el ámbito oriental llaman de liberación, en el sentido de que ya no se sigue ese alma que ya ha llenado la lámpara de aceite. Podríamos decir que todo ese bagaje consciencial que no aumenta la consciencia del espíritu porque es divina, pero sí la expande. Una cosa es la cantidad. El espíritu no puede aumentar su consciencia en cantidad porque es divino, pero sí la expande. La expansión significa las experiencias, las vivencias, ¿no? Tú puedes llegar al mayor nivel de consciencia, pero si te vas a un sitio que no conoces y ves paisajes y conoces personas y pruebas gastronomía, tu consciencia, como es la máxima, no puede aumentar, pero sí la expande, ¿no?, por todas esas vivencias y experiencias. Pues bien, el espíritu recoge todo ese aceite que le aporta el alma
y ha concluido, en su presencia, ha concluido esa experiencia humana a través de ese alma que ha ido encarnando. Y eso es lo que los orientales, repito, llaman liberación. No obstante, ten en cuenta que hay un tema muy interesante, y concluyo, y es que en el ámbito del budismo, precisamente, se habla de los bodhisattvas. Los bodhisattvas son aquellas almas encarnadas que ya han llegado al máximo de aceite y, por tanto, ya se han liberado. Pero los bodhisattvas, estas almas que se han liberado, suelen hacer un voto álmico, que es muy solemne y hay que tenerle un enorme respeto. Y es un voto que se hace por amor. Ese alma que ya se ha liberado, ese alma que no tiene que seguir encarnando porque la lámpara se ha llenado, decide en libre albedrío, álmicamente, decide volver a encarnar, decide seguir encarnando. Y el voto del Bodhisattva, cada vez que lo recuerdo me emociono, lo que dice ese voto del Bodhisattva es que me comprometo a seguir encarnando, no porque lo necesite, porque ya he cumplido mi experiencia, ya le he sacado el jugo que tenía que sacarle, no, pero me comprometo por amor a seguir encarnando, y dice el voto del Bodhisattva que voy a seguir encarnando mientras se mantenga el sufrimiento de cualquier ser sintiente de cualquiera de los mundos. El compromiso álmico desde el alma consigo misma a seguir encarnando mientras haya sufrimiento de cualquier ser sintiente, no solamente humano, sino de cualquier forma de vida de la naturaleza y en cualquiera de los mundos. Lo de cualquiera de los mundos lo dejamos para otro día. Pues qué interesante, Emilio. Me quedan todavía muchas preguntas que tenía preparadas por hacerte, pero se nos ha ido un poco de tiempo y es que todos los temas que hemos tratado dan para mucho. Entonces, espero que te hayas sentido a gusto y me encantaría que te gustara venir otro día a este canal, que a la gente seguro que le ha encantado tu exposición, para seguir debatiendo sobre temas interesantes. Así Muy que ahí te bien. dejo la invitación. Si has estado a gusto, para mí sería un honor que vinieras de nuevo. Ya más adelante, Así lo cuando... hacemos, Isabel. Tú Genial. sabes que por la agenda yo voy aceptando, ¿no?, propuestas tan potentes y que agradezco de corazón como la tuya. El único, que no es un problema, pero es la forma coloquial que tenemos de llamarlo, el único problema es que la agenda la tengo comprometida con mucha antelación. Pero me comprometo contigo y con todas las personas que estén interesadas en volver a compartir diálogo contigo, con volver a este canal. Lo haré con mucho gusto. Ojo, sería un placer. Y ya para terminar, una última pregunta breve, que es, bueno, me encantaría saber tu opinión sobre mi música. Sé que has escuchado algunas obras mías y me gustaría saber qué te parecen. Me encanta saber la opinión de todas las personas porque de ahí sigo creciendo, aprendiendo, cojo inspiraciones. Así que tu opinión cuenta para mí mucho. Pues soy capaz de dártela de forma además muy breve porque lo he reflexionado, ¿eh? Lo he reflexionado. Compartía contigo que lo que me motiva y me llama es la música clásica. Cuando hablo de música clásica hay también autores, ¿no?, como Juan Sebastián Bach, al que he hecho mención, pero sobre todo de la música clásica a lo que yo le presto más atención es todo lo que es la composición melódica y el desarrollo de esas composiciones. Cuando hablamos de música actual, donde incluyo la tuya, en esa música actual hay muchas manifestaciones, ¿vale? Y no es algo común que yo encuentre el desarrollo melódico compositivo y el desarrollo armonioso que percibo en la música clásica en música actual. Y en tu caso sí lo percibo, sí lo vivo y sí lo siento. Es decir, yo creo que por tanto tu música es radicalmente moderna, porque lo es, pero tiene un trasfondo enormemente clásico y que por tanto aúna muy bien lo contemporáneo con lo clásico, dando como producto final algo que es muy bello, porque hay mucha gente que a lo mejor si tú le planteas una cantata de Juan Sebastián Bach, pues no se van a meter en ella. Pero en cambio tú le estás planteando una creación artística que en su seno contiene elementos de armonía y de composición que tienen que ver íntimamente con esas composiciones de Juan Sebastián Bach, por seguir con ese mismo exponente, y tú lo acercas de un modo masticado, de un modo rumiado y también, desde luego, de un modo muy bello y de un modo esplendoroso a todo el público. Esto es algo que he reflexionado más de una vez, nunca lo hemos compartido y mira por dónde ahora pues ha surgido la posibilidad. Ay, pues muchísimas gracias, Emilio, de verdad.
que todas las opiniones me inspiran y me animan a seguir adelante, porque este mundo, para la música así autoproducida y que no sigue las corrientes, las corrientes comerciales, es bastante complicado. Pero hay que seguir ahí inspirando a la gente y trayéndoles armonía, esperanza y un poco de eso, de inspiración, ¿no? Para seguirnos inspirando mutuamente y caminando juntos, apoyándonos en este camino que es la vida. Y nada, Emilio, ojo, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras añadir más? Y si no, pues nos despedimos. Nada, Ah, pues solamente mi agradecimiento, Isabel, y quedamos comprometidos para un encuentro cuando la vida así lo diga. vale, no hay prisa, seguro que llegará el momento adecuado. Ha sido un placer, Emilio, gracias. Igualmente. Un abrazo fuerte. Hasta aquí esta segunda parte de la tertulia con Emilio. Ha sido un placer tenerle en este canal. Espero que os haya parecido interesante, que los que ya le conocíais y no conocíais este canal, pues espero que os sirva para descubrir toda la música que encontraréis aquí tan especial, mis discos despierta, geometría sagrada, así como las diferentes secciones del canal, la sección de cuentos zen, de cuentos sufíes, la sección de meditaciones guiadas y la sección de tertulias, donde encontraréis a otras tertulias con invitados también muy, muy interesantes. Este vídeo es la segunda parte, así que os animo a buscar la parte 1, que ahora os la dejo aquí al final del vídeo, para que veáis la tertulia completa. Y si os ha gustado esta tertulia con Emilio, dejádmelo en los comentarios, porque ya veis, ha estado muy a gusto y le volveremos a invitar. Así que si hay algún tema del que os gustaría hablar, dejadlo en los comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Espero que hayáis estado a gusto.